Expiación limitada, como ya tú estaba aludiendo, básicamente dice que Cristo vino y murió por aquellos a quien el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. Ese fue mi punto mayor de choque en cuanto a las doctrinas de la gracia cuando las fui descubriendo, justamente porque hay un problema emocional en nosotros con esa idea, porque nosotros entendemos que eso no sería justo porque no todo el mundo tiene el mismo derecho, parece, entonces, de ser salvo. Pero esos son términos humanos, en términos de derecho. Nadie tiene derecho. Ni el que se salva tiene derecho, ni el que se condena tiene derecho. Entonces ya borremos eso, borremos esa palabra derecho, porque no estamos hablando de derecho. El profesor Miguel Núñez aquí está predicando claramente una cosa contraria a la palabra de Dios. Nos está diciendo que nosotros no tenemos derecho, sino que Dios en la eternidad pasada definió quién se iba a salvar y quién se iba a perder. O sea que nosotros lo que tenemos aquí es un teatro, según él. Somos unas marionetas y Dios definió todo allá. Así que todo eso de venid a mí, eso es mentira. El que quiera venga, eso tampoco, eso es mentira. Ya todo está definido. Y está utilizando una palabra que delata rápidamente su doctrina de error. Esa palabra es que él dice y lo repite que nosotros no tenemos derecho, que nos olvidemos de tener derecho. Pero resulta que en Apocalipsis 22:14 sí dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Y ese versículo destruye completamente el pensamiento o la doctrina que el profesor, pastor, escritor Miguel Núñez acaba de mencionar. Es una doctrina falsa que se le metió al mundo en 1500 y que es una doctrina que hay que exponerla porque necesitamos que la gente conozca la verdad. Y es una alegría tremenda que la gente conozca la verdad, porque la verdad nos hace libres. Dios nos hizo a nosotros en este planeta para que cada uno de nosotros tomáramos nuestra propia decisión. Si queremos ser salvos o si no queremos ser salvos, lo definimos nosotros. Dios no nos anticipó la salvación o la condenación de una manera brusca, cruel y antipática. Dios permite que nosotros lo hagamos y escojamos. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, si Dios lo ha revelado, y segundo, si Dios lo ha revelado, de qué manera emocionalmente yo puedo asimilar eso. Porque el problema de la asimilación de esa verdad es emocional, es puramente emocional. Porque no, emocionalmente es que no lo quiero ni siquiera entender. Pero pensemos en un par de cosas simplemente. Por un lado, cuando Cristo murió, en ese momento de su muerte, el día de su muerte, ¿había gente ya en el infierno? Sí. Y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente él no murió, porque ellos estaban en el infierno y no iban a salir de ahí. Entonces no puede haber muerto por ellos porque ya ellos estaban condenados. No, ¿cómo es que murió por ellos si ellos están en el infierno? Entonces, como que ya yo acabé de probar que él no murió por todo el mundo. Si quisiera dejarlo ahí, no, ya yo probé que él no murió por todo el mundo. Pero exacto, la historia continúa. Aquí el profesor Miguel Núñez sí dice una gran verdad, que también es difícil de aceptarla para muchos en el mundo, sobre todo los ministros de Dios. Jesucristo no murió por los que se condenaron en el Antiguo Testamento, porque para nosotros ser salvos necesitamos solamente dos cosas: la sangre del Cordero y el testimonio de nuestra obediencia. Lo dice en Apocalipsis capítulo 12, dice: ellos han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de su vida. Entonces, ¿qué pasa? La gente del Antiguo Testamento tuvo un testimonio terrible y se fueron al infierno. Así que estas personas ya no podían salvarse en el nombre de Jesús porque habían violado completamente su testimonio y habían desobedecido el mandamiento de Dios. Por lo tanto, Jesús no murió para sacarlo del infierno a ellos. Evidentemente, aquí el profesor Núñez está diciendo una verdad que muchos no aceptan, pero respaldo lo que dice el pastor Miguel Núñez. Sin embargo, Jesucristo murió por todos los habitantes del planeta que nacieron después de él. Murió por todos. Y aún su muerte y su resurrección beneficia a todos aquellos del Antiguo Testamento que murieron
en obediencia al mandamiento. Los que murieron en obediencia al mandamiento en el Antiguo Testamento, tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas, Abel, etc. Todos ellos murieron y fueron al seno de Abraham. Y Jesucristo murió en la cruz y los benefició a ellos. Los sacó del seno de Abraham, los llevó al tercer cielo y un día resucitarán. Así que Jesucristo sí murió por la gente del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que si ya en el Antiguo Testamento tú desobedecías todos los mandamientos, te ibas al infierno y no tenías esperanza. Es como ahora. Jesucristo también murió por Hitler, pero Hitler no obedeció los mandamientos. Por lo tanto, si Hitler no obedeció los mandamientos, o un asesino no obedeció los mandamientos, o un matón no obedeció los mandamientos, no se salva, ni que crea en Jesús, no se salva. La salvación está regulada bíblicamente, es por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de las vidas de las personas, porque los borrachos y los adúlteros no entrarán al cielo. Terminemos de escuchar al pastor Miguel Núñez. Entonces, en Romanos 6 hay un pasaje que, si nosotros negamos la expiación limitada, tenemos un problema con Romanos 6. Bueno, en Romanos 6 dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar con él. Bueno, si Cristo murió por todos, la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a resucitar con él. La humanidad entera se va a salvar y eso sería universalismo. Pero si Cristo murió por aquello a quien él vino a salvar, todo el que murió en Cristo va a resucitar con él. ¿Por qué? Porque eso es un grupo de personas que tienen que ver con sus elegidos, por quienes él murió, y todos los que mueren en él serán resucitados para vida eterna. Y en tercer lugar, Emmanuel, es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra vez, porque eso no tiene lógica. O sea, lo pagó Cristo y yo lo voy a pagar también. Cuando alguien termina en el infierno, es porque no recibió a Cristo, es verdad. Pero la razón por la que está ahí es pagando sus pecados. Entonces, si está ahí pagando sus pecados, que nunca terminará de pagar, entonces, ¿cómo es que Cristo ya lo pagó también? Ahora, si Cristo solamente murió por un grupo, y todo ese grupo, si son 100, esos 100 tuvieron sus pecados perdonados, por eso es que esos 100 van a ir a la gloria, porque no tienen nada que pagar en el infierno, ya esa deuda fue condenada. Entonces, ahí está como la explicación de la expiación limitada, de cómo se puede emocionalmente ver o aceptar. Esta doctrina de la expiación limitada es una falsa doctrina, indudablemente. Dicen que Jesucristo murió solamente por los que se iban a salvar, pero la Biblia lo contradice. No es cuestión de razonamientos humanos, y la verdad es que nosotros amamos al profesor pastor Miguel Núñez y en este punto no compartimos la misma idea. Jesucristo murió por todo. Primera de Juan 2:2 dice, murió por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Jesucristo murió por los pecados de aquellos que nunca se convirtieron. Es bíblico. Solamente los salvados, los obedientes, son los salvados. Pero murió por todos aquellos personajes que nacieron después de él, porque sería un Dios mezquino decir que solo murió por un grupo que él escogió de antemano. Es una macabra idea donde no le da chance al hombre de pelear por su propia salvación, cuando la Biblia dice 100,000 veces lo contrario. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos dice, pelea por tu salvación, pelea por tu árbol de vida. En el mismo comienzo, Adán y Eva, Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero no puedes comer del árbol que yo te digo que no comas, porque el día que comas de él morirás. Es decir, gánate el derecho a vivir obedeciendo. Pero estos pastores creen en la expiación limitada. Cristo murió por un grupito nada más. Los grupitos de los elegidos, los grupitos de los preferidos. Eso no es verdad. Los preferidos de Dios son los que obedecen la palabra. Los que obedecen la palabra. Dios te bendiga.